Javier, ¿cómo te va? Gracias por estar. Cristian, gracias a vos. Bueno, lo decía un poco, ¿no? ¿Cómo está la actualidad de la Unión Cívica Radical? Que yo lo decía en anteriores introducciones, inclusive con algunos colegas correligionarios tuyos. Digo, parece un radicalismo más preocupado por ahí en la interna, que muchos la validan, pero no terminan de ver el poder en sí de recuperar la provincia, o ser ese radicalismo que supo ser con Angelós o con Mestre Padre, ¿no? Sí, el radicalismo tiene distintos desafíos que se presentan. Ahora estamos transitando una elección presidencial dentro de Juntos por el Cambio, trabajando para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de la Nación. Luego, si hay un balotaje. Lo que digo que tampoco, una vez que se agoten estas instancias, no podemos quedar entrampados en el calendario electoral permanente como excusa para no debatir lo que tenemos que debatir. Se vienen internas el año que viene, ahí ya tienen un debate interesante, ¿no? Las internas depende cómo se las encare, si es simplemente un recambio de autoridades, pero que no cambia los problemas esenciales que tiene la oposición en Córdoba o el radicalismo en particular, es gatopardismo, es cambiar algo para que nada cambie, que es lo que viene sucediendo en los últimos años, con aciertos, con errores. Me parece que tenemos que replantearnos la estrategia política y hacer análisis sensatos de por qué tenemos esta cronicidad de derrotas. Perdimos la elección para mí más importante, que es la elección provincial, cuando yo estoy convencido que era una elección donde Juntos por el Cambio podría haber ganado si hubiese hecho las cosas de manera distinta. ¿Te parece que ahí hagamos una pequeña coma? Dice, vos estás convencido que se podría haber ganado. Escuchándolo a Juez en otro programa decía, palabra más, palabra menos, dijo, perdimos por culpa de Loredo, haciendo alusión que de Loredo tendría que haber sido el compañero de fórmula de él y no candidato a intendente, ¿no? Bueno, ahí yo haría dos reflexiones. Primero, hay una tendencia, me parece, permanente del referente del Frente Cívico, de quien fuera candidato a gobernador, a proyectar lo que en psicoanálisis se llama la proyección de la culpa, poner la culpa siempre en el otro. Entonces uno encuentra muchas veces estas declaraciones donde perdí por culpa del aparato, perdí porque me robaron la elección, perdí porque la gente no se jugó, no me interpretó, perdí porque tal o cual dirigente no me acompañó en tal lugar. Me parece que siempre es poner la culpa en el otro como mecanismo de defensa y también para no abordar las cuestiones de fondo, ¿no? Es un pensamiento contrafáctico. ¿Podría haber sucedido eso que dice el doctor Juez? Y si nosotros, me parece que es mucho más, está mucho más asentado en lo fáctico si dijéramos que si el candidato hubiese sido Rodrigo de Loredo, hubiésemos ganado la elección de la provincia de Córdoba. A pesar de que es contrafáctico, pero vos crees que... Si seguimos esa lógica de decir qué es lo que podría haber pasado, y si nos asentamos en los números donde sabemos que la lista de legisladores provinciales por distrito único sacó más votos que el candidato a gobernador. El Tribunal de Cuentas sacó mejor porcentaje que el candidato a gobernador. De hecho, Rodrigo de Loredo, en Capital, sacó mayor porcentaje que Juez como candidato a gobernador. A gobernador, sí. ¿Se entiende? Es decir, estamos apalancados en números y también en experiencias. ¿Qué es lo que acaba de pasar en Chaco? ¿Qué es lo que pasó en Santa Fe? Le dijeron chau a Capitanich, una dinastía, un feudo. Exacto, se terminaron esos feudos, pero a través de un proceso de selección de candidatos democrático, con primarias, en algunos casos establecidos por ley, que es lo que tendría que suceder en Córdoba, o si tuviésemos una dirigencia a la altura de las circunstancias, se haría a través de elecciones internas. Pero surgió un proceso democrático de crecimiento de esos espacios que permitieron después ser más competitivos. Pasó en Santa Fe, pasó en Chaco. Y que fue muy cruda esa, fue cruda. No es que se tiraron con flores. Sí. Va a pasar en Mendoza, va a pasar en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, ¿por qué no empezamos a reflexionar qué es lo que hicimos? Siempre hay un pensamiento mágico, lineal, de decir, si hubiese sido tal cuestión, hubiese... No. Pasa siempre, con el diario del lunes. Seamos reflexivos, la campaña me parece que no cumplió con las expectativas de la sociedad, fue una campaña fría. La provincial. La provincial, por supuesto. Sí. Propuestas que están ancladas en la década del 80, se ha hablado del PAICOR, del 82% móvil, es decir, una agenda que hizo Angeló hace 40 años atrás. Y que el oficialismo lo convirtió en la... Cuando estos nuevos emergentes de la antipolítica se están sosteniendo en una agenda apuntada a los más jóvenes, no se puede sobreactuar tampoco el no pertenecer a una casta cuando uno es candidato desde hace 40 años. Está bien, uno puede ser por las formas más un outsider, puede ser más... Lo decía en este caso por Luis Juez.
por cualquier, yo no quiero hacer nombres, por cualquier dirigente. Me parece que tenemos que tomar nota en serio de lo que está pasando, porque si no, lo que decía la trampa del calendario electoral, viene la elección presidencial, vendrá un balotaje, el año que viene vendrán las internas partidarias en los partidos que las hagan, después vendrán las PASO y después nos vamos a encontrar en el 2027 preguntándonos por qué perdimos. Bueno, hagamos lo mismo de siempre, y si hacemos lo mismo de siempre, vamos a tener los mismos resultados de siempre. ¿No? 32 años con el peronismo, que ha tenido una virtud. Cuando estamos en el llano, la terminología política habla de renovación. Cuando se esté en el poder, como es el caso del peronismo hace más de un cuarto de siglo, podemos hablar de transiciones virtuosas. Ellos lograron la renovación desde el poder, de las Sotes, Schiaretti, Yarlora, Pacerini. ¿Qué es lo que el radicalismo o la oposición en Córdoba, el no peronismo, no ha podido lograr? Ni desde el poder, ni desde el llano. Entonces, todas estas son cuestiones que me parece que sirven como disparadores que la oposición tiene que recoger, y por lo menos los cuadros más lúcidos, no digo los militantes que estamos en el territorio, pero las dirigencias son las que tienen que empezar a pensar cómo recomponemos una oposición en Córdoba para no terminar siendo una Formosa con universidades y soja. Ahora, y ahí te retruco, digo, ¿cómo hacemos, Fabre? Digo, porque vos tendrás tu teoría, otros dirigentes radicales tienen una teoría, pero terminan combatiendo una cuestión interna que, repito, algunos la defienden, otros la denostan, dice el radicalismo vive interna, y aquellos que la defienden dice es el proceso democrático de cada partido y la defienden, porque no terminan asomando en el poder, digo. Se terminan más peleando en interna. La otra vez, sentado ahí, pasaron dos dirigentes en diferentes épocas. El intendente electo de Tanti, Paredes, y el intendente actual, que bueno, perdió su candidato, no podía ser reelecto, que salió y dice, basta de núcleos. Como que están más preocupados, dice, por la lucha de núcleos. A ver, nosotros hace muchos años, mucho antes de estas manifestaciones, que venimos insistiendo que el radicalismo tiene que repensar su organización. Entre ellos proponíamos la desaparición de los núcleos. Ah, vos también proponías. Por supuesto, a ver, ¿qué hay que hacer? Escapado, el que quiere en realidad no sé cuántos núcleos hay hoy, Javier. 8. El que quiere postularse a un cargo electivo o a un cargo partidario tiene que presentar una lista, ni siquiera presentar y luego competir, y a partir de ahí se armará la ingeniería que coloque a los dirigentes en los distintos lugares, como se hizo durante muchísimos años, antes que los núcleos sean permanentes. Muchas veces se creaban para la elección, después desaparecían, y otras veces ni siquiera hace falta esa formalidad. Ahora, pensar que la derrota de la oposición durante 25 años tiene que ver con la existencia de los núcleos, es cuanto menos es simplista, es infantil. A ver, se han perdido localidades donde se había gobernado, el caso de Mineral se gobernó durante 7 periodos y se perdió, y ahí no fue un problema de los núcleos. Entonces, me parece que no podemos simplificar temas que son mucho más complejos. Creo que lo decían, no me acuerdo si se lo pregunté y me contestó, porque los intendentes con poder de territorialidad no terminan siendo candidatos. Digo, podemos hablar, por ejemplo, un Salive, un Briner, otros intendentes que tienen territorio político. Dentro de la crítica que uno puede hacer al proceso que resultó de la elección provincial, hay que reconocer que el radicalismo montó una fuerza territorial justamente sustentada en estos intendentes, que además ganaron sus departamentos ganaron sus departamentos, en algunos casos por más del 50%, y estamos hablando de departamentos como Cruz del Eje, como Tulumba, como Río Segundo, como Calamuchita. Son dirigentes prestigiosos de esos departamentos que también han sido intendentes, o han sido intendentes en su mayoría. Es decir, este proceso electoral lo que nos ha traído luces y sombras, entre ellas también una oposición mucho más consolidada en términos legislativos, que va a, me parece, a reconfigurar esta relación de fuerzas. ¿Crees que van a terminar unidos ahí en la legislatura? Digo, porque siempre está la tentación de dividir, el oficialismo va a hacer su trabajo de estrategia a fin de dividir. Digo, pasó ahora, o por lo menos pasó, digo, con Cambiemos, radicalismo, un Ardú que ya está prácticamente militando para el yarlorismo, en ese partido cordobés que quiere Yarlora. ¿Crees que esta legislatura, que está muy empatada, donde los legisladores individuales van a terminar inclinando la balanza, va a estar unida, o lo presagiás por lo menos? Me parece que la unidad siempre es una herramienta, no es un fin en sí mismo. ¿La unidad para qué es? La unidad es para controlar.
Bueno, por supuesto que tenemos que priorizar entonces trabajar sobre la unidad de las distintas fuerzas. La unidad en la pluralidad también de visiones, de matices que van a existir en esos recintos. Pero claro que considero de que el escenario que existió hasta este año cambia. La disparidad de fuerzas, Sí. los sistemas, Sí, claro. los sistemas de control. Me parece que Un oficialismo acostumbrado a tener una como digo, mayoría luces y automática, sombras ¿no? de este proceso. Uno se lamenta porque soy de los que considera que se podría haber ganado, como dije. No lo dijimos con el diario del lunes, porque muchas veces es fácil montarse en análisis post facto. Nosotros lo veníamos diciendo desde mucho antes, ¿no? Hay registros y toda la lucha judicial que nosotros dimos en defensa de la democracia interna, de los mecanismos de selección de candidatos, me parece que dejan testimonio de qué es lo que la oposición por lo menos debería haber escuchado de lo que nosotros planteábamos. Nosotros hablo no como espacio interno, sino como movimiento de muchísimos radicales y de muchísimos partidos que creímos que teníamos para aportar. No fue así. Tenemos una oportunidad, que es lo maravilloso de la democracia, en 4 años, y me parece que hay que empezar a construir esa oportunidad ahora. No nos puede volver a comer la trampa electoral de calendario para no discutir estos temas. El radicalismo tiene que condicionar su posición, su participación en cualquier frente electoral mediante la existencia de una plataforma, de un programa, de unas ideas, de algo que nos acerque, que empaticemos con las agendas mayoritarias y con un sistema de selección de candidatos democrático e institucional. No podemos permitir nuevamente que se monte sobre el extenso lomo territorial que tiene el radicalismo aventuras individuales, revanchas narcisistas, experimentos, porque bueno, llevamos 32 Dijiste años. la competencia democrática de los candidatos para que supuesto. surjan, ¿no? Pero fue por encuesta. Primero fue por encuesta que nadie, yo no tuve acceso, no sé si vos que pertenecías al partido a lo mejor sí, nunca nadie tuvo acceso. Digo, sí, y después hablaste de renovación para que no le vuelva a pasar lo mismo. ¿Esa renovación crees que se va a dar con apellidos nuevos? Porque parte de la crítica de ciertos dirigentes radicales es siempre los mismos apellidos monopolizan el partido. Y me hago cargo porque uno lo ve y no es malo ni bueno, pero digo, siempre están o los Mestres, o los Negros, o los Aguat, etcétera, etcétera. Tendría que empezar a desaparecer, digo, en la conducción, no en la participación, esos apellidos que muchos dirigentes dicen, ¿lo monopolizan esos apellidos? Yo creo que hay que democratizar y hay que renovar. Esto nunca implica excluir. A veces un análisis muy minimalista de la política. Yo veo que el radicalismo muchas veces excluye, maltrata a sus dirigentes, maltrata a sus militantes, maltrata a los intendentes del interior, que son los que sostienen al final de cuentas esta estructura territorial, mientras que el peronismo los mima, los convoca, los contiene. Entonces después, ¿por qué nos sorprendería que unos ganen y nosotros perdamos? Esa lógica de exclusión también la tenemos que terminar. Ser más inteligentes, más creativos. Hay muchos que son tentados también, ¿por qué? Justamente porque hay una enorme falta de contención, que eso me parece que se tiene que empezar a revertir a partir de ahora. Dijiste, no para muchas veces el autoflagelarse. radicalismo los maltrata, los expulsa, etcétera. Y hace tiempo está en boga bueno, una fue la expulsión de Ardugo, que ya había renunciado, etcétera, pero ahí entra Prunoto, tuvo el Polo Gay también diciendo, si la echan a mí, me tienen que echar a mí, porque yo estuve con Negri en el 2019. Digo, ¿cómo ves esta conducta que está teniendo la conducción de la Unión Cívica Radical, este modelo de conducta, esta metodología de querer expulsar todo aquel que se vaya mal? Digo, hay muchos que se tendrían que haber ido, si vamos al caso, ¿no? Esta conducta que viene teniendo la conducción del radicalismo. Yo tengo principios que vienen de la vieja intransigencia radical. Entonces creo en el cumplimiento de la Carta Orgánica. No es lo mismo quien cumple que quien no cumple. El problema que venimos teniendo dentro del radicalismo como organización política es que hay una discrecionalidad en la aplicación de la sanción a quien no cumple. Entiendo. Entonces, ¿quiénes son aquellos superhéroes que pueden con el dedo decir este es traidor, este no?
vamos a echar a tal porque hizo tal cosa y a este que está denunciado, imputado por corrupción no, y a aquel que... Sí. Es decir, yo creo que tenemos que tener la misma vara y decir, o se cumple con lo que establece la Carta Orgánica o no se cumple. Quien no lo cumple debe tener su sanción. Pero todo esto, a ver, requiere un debate que nos interno, tenemos que claro. dar. Con Cara a renovación cara, de autoridades, cara a cara, porque supongo. a veces nos critican, nosotros somos un espacio joven, por definición todo lo que es joven en términos de construcción, a veces no es mayoritario, nos critican que damos los debates de cara a la sociedad, a través de los medios o de la textura esta que generan las redes de inmediatez. Y eso también sucede porque el Partido Radical no debate de política. Muchas veces las reuniones son más de cuestiones administrativas, ni siquiera de estrategia. Por eso digo, nosotros hemos tenido que peregrinar en los tribunales de la Agencia de Córdoba Justicia durante mucho tiempo, simplemente para decir que se cumpla la Carta Orgánica, que se cumpla la Carta Orgánica. ¿Qué dice la Carta Orgánica? Que tienen que convocar interna. Las autoridades partidarias han sido electas, que no se pueden prorrogar los mandatos. Entonces, todos estos debates, claro que lo tenemos que dar puertas abiertas. Bueno, puertas adentro. Bueno, abran las puertas. Sí, y aparte los desgasta, ¿no? Porque son internas a veces duras. Como vos decís, quiero simplemente que se cumpla la Carta Orgánica y quiero que con el mismo dedo se le dé para todo a la hora de expulsar o no, pero sabemos que el Tribunal de Conducta hay tanto de tal grupo, tanto de otro. Sí, y por eso yo no creo mucho en estas ligas de la justicia que se arman intrapartidarias, porque ahí tenemos demasiados Tapias y pocos Brunos Díaz. Hay más... el poder reside en otro lado. Seguro. No quiero entrar en metáforas de Marvel, Javier, pero el poder reside en otro lado. Quiero salir un poco de ahí y quiero hablar de tu futuro político en funciones. Primer cargo electivo que ganás, venís militando hace mucho, del angelosismo, tu prosapia política es el angelosismo. ¿Cuál va a ser la impronta que le va a dar en un Consejo Deliberante que promete tener cuerpo y volumen político? Digo, yo te lo digo y te lo digo, no tengo ninguna necesidad de conocerte, de decírtelo, pero conociéndote a través de varias entrevistas y a través de varias declaraciones, sos uno de los principales dirigentes de la oposición que va a tener volumen político en ese nuevo Consejo Deliberante. Nosotros vamos a tratar de hacer radicalismo. Todo el equipo que integramos dentro de Juntos por el Cambio, me parece que los desafíos que se presentan a nivel municipal no son muy distintos de los que se presentan a nivel provincia o a nivel nación, y los estamos viendo, ¿no? Me parece que uno de los desafíos, para entrar un poco en la coyuntura actual, es desarmar las corporaciones. ¿Dentro del Consejo? Desarmar las corporaciones. ¿Cómo, por ejemplo? De la sociedad, de la política, del funcionamiento del Estado. Sí. Y hoy, por ejemplo, tenemos un dirigente sindical que nos está alertando quiénes vamos a tener derecho a transitar por la ciudad. Lo pongamos o no. en contexto. Daniel, en estas nuevas y renovadas manifestaciones que viene haciendo, que ya quedan vintage, le dio un mensaje al Ejecutivo Municipal diciendo la próxima vez no le vamos a cortar una esquina, sino varias. Pero lo concreto es que prácticamente nadie pudo, ningún peronista, menos juez, menos giacomino, ningún radical, nadie pudo ponerle el coto que respete el derecho de los otros. Nos referimos a los paros y a las consecuencias de Rubén Daniel. Bueno, ¿no? por supuesto que... Que te va a tocar de cerca. Por supuesto que hay que respetar el derecho a huelga y el derecho a manifestarse, son derechos consagrados en la Constitución. La Constitución, no la Constitución del 49 que prohíbe el derecho a huelga, estamos hablando de... 53 para adelante. Sí, a partir de la reforma del 57 que incorpora el artículo 14 bis, la huelga es un derecho constitucional. Lo que no es un derecho constitucional es amargarle la vida a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba para mantener privilegios. Por eso digo, desarmar corporaciones. No puede ser que el sindicato docente nos diga si nuestros hijos pueden ir a clase o no. El sindicato de taxi nos dice si puede existir Uber o no, yendo a contramano del mundo, prácticamente, del mundo donde existen estas aplicaciones. El gremio de los municipales nos dicen si podemos gestionar, si podemos transitar, no podemos transitar. Esas corporaciones que por supuesto defienden sus privilegios, y ayer los vimos ahí en el palco con Massa, cantando la marchita, haciendo gestos, son parte de una organización política que si queremos
vivir en un país, en una sociedad civilizada, hay que ponerles coto. Pero nadie pudo. Nadie No, pudo, me parece que es una posición que ha tenido. Ningún intendente quiere pagar el costo político. Me parece que es una posición que está representa teniendo, eso. por ejemplo, Patricia Bullrich a nivel nacional. Sí, es cierto. Ella se le ha planteado a los moyanos, que creen tener la impunidad y que creen tener ese privilegio, porque Más que Milei, hay que decirlo, ¿no? Milei critica la casta, pero termina siendo oído y vista ciega a los privilegios sindicalistas, ¿no? Por supuesto, no debe haber más casta que la sindical. Y eso atraviesa todas las dirigencias, también la empresarial, la judicial, la política, la eclesiástica. Bueno, la casta atraviesa todo. Ahora, la sindical está afincada en privilegios que llevan muchísimos años. Alfonsín, a los pocos días de asumir, ya tenía la CGT. Los paros de Ubaldini. Arturo Ilia, que fue el que estableció el salario mínimo vital y móvil, que nunca creció tanto el empleo como en aquella época, tenía 11.000 fábricas tomadas por todo el sindicalismo combativo y por el peronismo. Bueno, acá se confunde, lo que pasa es que se confunde Estado, gobierno, partido, sindicato, corporaciones. Parientes, todo lo mismo, etcétera. todo lo mismo. Sí, sí. ¿Qué clase viste que hay varias clases de oposición que se hacen dentro de los legislativos provinciales, de la MUNI o a nivel nacional? Digo, ¿el hacer por hacer oposición o van a presentar, en función también del gobierno que haga Pacerini, por supuesto, una oposición más, digamos, adecuada, no tan profunda? Me parece que la oposición siempre tiene que ser responsable. Me parece bastante pobre montarse sobre los errores ajenos y no sobre las virtudes propias que puede presentar el radicalismo, que puede presentar Juntos por el Cambio. Siempre la oposición tiene que ser propositiva con un estricto control, porque también esta falta de control hace que se sucedan situaciones gravísimas en Córdoba, en la provincia y en la capital, desmanejos gravísimos, y me parece que la oposición tiene que estar ahí para proponer y para controlar, que son básicamente para eso lo que nos ha elegido la gente. Seguro. Y sobre todo la clase media, porque el radicalismo tiene que recuperar esa visión de una agenda mayoritaria de la clase media, olvidada por la mayoría de los políticos, y que la han obligado a correrse a estos emergentes antipolíticos con esa suerte de esperanza del timbero. Bueno, ya nadie me representa. Estamos hablando de Milei, ¿no? Me juego un pleno. Sí, sí, me sí, juego sí. un pleno. Y la mayoría de jóvenes dice sí, que explote todo. Cortito, la última. Sos un dirigente, pero también un intelectual de la Unión Cívica Radical y de la política. ¿Cuál va a ser tu primer proyecto de ordenanza que vas a presentar? Calculo que ya lo tenés presentado, o ya lo tenés pensado, o por dónde va a ir. Nosotros, la verdad, tenemos un paquete de proyectos que venimos trabajando hace muchísimo tiempo. En orden temporal no lo sé, sí que tenemos un proyecto de infancia. Aprovecho también para pasar el chivo. El día lunes vamos a tener un evento en la Universidad Nacional de Córdoba, no desde la política, sino desde la fundación y de la universidad, donde viene el abuelo de Lucio Dupuy, que fue el caso que luego se transformó en la ley Lucio, y que nosotros queremos que tanto el municipio de Córdoba como la provincia adhieran a esta ley y avancen en una política de infancia. Esto porque me lo preguntan en términos temporales. Hay muchísimo para hacer. Veremos cómo se presenta el panorama político. Yo creo que va a ser un año de mucho volumen político el año que viene, ¿no? Porque Pacerini no tiene reelección y ahí ya van a empezar a jugar. Gracias, Javier. Siempre un gusto hablar con vos. Cristian, igualmente.